Hola, bienvenidos. En un video previo, inmediatamente previo a este, estuve comentando acerca de un libro que se llama Campos Vectoriales Planos. Voy a terminar de comentarlo ahora. En este video voy a presentar 3 libros de trigonometría. Para introducir esos 3 libros de trigonometría, que son casi siempre la trigonometría, un estudio que se considera elemental, pues es apenas en la preparatoria, en los estudios posteriores a la secundaria, cuando se ve con algún grado de profundidad esta materia. Y esta es una de las materias más importantes, pues todo matemático sabe trigonometría, ya que ángulos aparecen por todos lados y en cualquier rama de las matemáticas, incluso en la topología. Y precisamente de eso trata este libro, Campos Vectoriales Planos, como les comenté en la ocasión pasada. Este libro, Campos Vectoriales Planos, de la editorial Academic Press de 1966, es una traducción de un libro que aparece en 1965 de los autores rusos Krasnodębski, Perov, Povolotsky y Sabreiko. Son 4, los repito, Krasnodębski, Perov, Povolotsky y Sabreiko. Quizá me equivoqué en la pronunciación, pero bueno, de todos modos aquí los pueden ver los nombres. Ahí están, Krasnodębski, Perov, Povolovsky y Sabreiko. Como comenté en la ocasión anterior, este es un libro que consta de 3 capítulos. Los 2 primeros constituyen la teoría. No hay nada que ver, lamentablemente no tengo la cubierta porque se me hizo pedazos, pero era muy bonita con un montón de flechitas aquí. No hay mucho que ver en esto, pero en nuestra imaginación sí, ya que como comentaba en esa ocasión previa anterior, los campos vectoriales planos se pueden representar fácilmente sobre un plano. Y hay que recordar que a pesar de estar en un plano, no son necesariamente cosas demasiado especiales, ya que el plano se puede mapear a una superficie. Recordemos que en la geometría euclidia los conceptos básicos son punto, recta y plano. Pero en la geometría diferencial deformamos esas figuras. Bueno, el punto no se deforma mucho, pero la línea recta se vuelve curva y el plano se vuelve una superficie empotrada en el espacio real en 3 dimensiones. Y sobre ese espacio real en 3 dimensiones podemos proyectar las curvas que trazamos en el plano. Quedan dibujadas sobre la superficie y esta es la base de teorías globales como la teoría de Gauss y la teoría de Gauss de la curvatura total, de la suma de la curvatura total igual a 2pi, esas famosas fórmulas que nos recuerdan mucho las fórmulas para el flujo de los campos vectoriales. Bien, este libro va a tratar de esos temas. En los 2 primeros capítulos nos va a dar la teoría. El primer capítulo trata sobre la rotación de un campo vectorial. Y nótenlo, cuando hablamos de rotación necesariamente hablamos de ángulo. Aquí la gran imaginación que debemos tener se remonta a lo siguiente: tracen una curva y tracen sobre cada punto sus rectas tangentes. Sobre un plano es muy sencillo, así van a ver el vector que se va moviendo y realmente va a ir haciendo esto, va a ir rotando. Y si la curva se cierra, bueno, pues el vector va a dar la vuelta completa. Inténtenlo, dibújenlo, una curva cerrada, y van a ver que el vector que empieza así va a hacer esto y va a volver sobre sí mismo, excepto, claro está, que cuando estamos en el espacio en 3 dimensiones, pues el vector tiene más grados de libertad y puede no ser realmente integrable. Lo que es esto en 3 dimensiones se vuelve el problema de la transportación sobre una superficie y es el problema de su curvatura y de su torsión. Bueno, pero aquí no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la rotación de los campos vectoriales en el plano. Primer capítulo, que consta de 5 apartados. Los siguientes 3 van a hablarnos del índice de un punto singular y nos van a dar cosas tan interesantes como el teorema de Bendixson-Poincare, y en el capítulo 1 nos van a hablar del famoso teorema de la curva cerrada de Jordan, que tanto dio de qué hablar a principios de siglo. Bueno, con esto, bueno, vamos concluyendo la presentación de este excelente libro que les recomiendo mucho, es del 66. Sin embargo, los temas que trata, si bien para algunos pueden parecer elementales, no lo son. Son prolegómenos a problemas más importantes dentro de la teoría
homológica, dentro de la teoría cohomológica, dentro de la K-teoría algebraica y así sucesivamente. No podemos en matemáticas llegar inmediatamente a los conceptos más abstractos si no conocemos los menos abstractos. Como ya he platicado, es como una escalera de Porfirio. Vamos desde lo más concreto, por eso se llama escalera. En la parte más baja están las cosas singulares y en la parte más alta, conforme subimos, los conceptos más abstractos. Se espera o se supone que el concepto más abstracto es el de ser, ya que todo lo que es, lo es de alguna manera. Sean sueños, sean agujeros negros, sean lo que sean, son algún tipo de ente que es. Bien, vamos a hablar ahora de trigonometría y voy a presentarles 3 libritos. Voy a comenzar con uno muy sencillo, curso de trigonometría rectilínea. El autor FGM. No sé realmente qué significan esas siglas. Alguno me lo podrá decir. Es un curso de trigonometría rectilínea. Lo pueden ver ahí. Como ya mencioné, la trigonometría en ocasiones se considera una suerte de materia muy elemental. Sin embargo, no es realmente una materia elemental. Es complicada, es abstracta, es una teoría de funciones. Y cuando vemos un curso de física, que yo he dado un curso de física por ya más de 20 años, siempre se ve un resumen de un curso de trigonometría rectilínea. Yo sé que en algún momento, en diferentes cursos de las escuelas preparatorias, llevan un curso de trigonometría rectilínea. No sé qué tan bueno, no sé qué tan malo, pero yo he dado cursos también en los últimos años del nivel preparatoria y pues los alumnos no llegan tampoco muy buenos, muy peritos en trigonometría. La trigonometría es muy importante en física y se necesita dar un curso abreviado muy rápido en el que se incluyen temas fundamentales. Primero, la definición de lo que es un ángulo y con ello estamos definiendo, al definir el ángulo, estamos definiendo el dominio de las funciones trigonométricas, que es el círculo unitario o de radio 1. Y estamos diciendo que va a ser el círculo unitario de radio 1, se va a mapear en el intervalo de menos 1 a 1 sobre la recta real. Esos son la definición de las funciones trigonométricas. Tienen como dominio S1, el radio del círculo, la circunferencia de radio 1, y como imagen el intervalo, la pequeña recta de menos 1 a 1. Eso es lo primero que hay que saber y saber cómo se miden los ángulos, sus unidades. Generalmente son de 3 tipos, grados, gones o gonios, les dicen gonios, yo les digo gones, y radianes. Son unidades de medida, son particiones de la circunferencia, particiones radiales, centrales, homogéneas. Así se llaman las particiones que producen los ángulos. Cada uno de los elementos, cada uno de los adjetivos que coloqué enumera de manera descriptiva la forma en que se hace la partición de la circunferencia, porque la circunferencia se puede partir de muchas maneras, pero la que nos interesa para generar ángulos es esa, porque es la que nos provee de una manera uniforme de hacer medidas angulares. Una vez que tenemos claro esto, pasamos a la definición axiomática típica de las funciones trigonométricas. Cateto opuesto entre hipotenusa, cateto adyacente entre hipotenusa, etc. Una vez que tenemos eso, se utiliza en la teoría de las proyecciones y componentes vectoriales y necesitamos también un poco de la teoría de la transformación de las funciones trigonométricas, porque eso resulta útil en la parte donde se estudian las vibraciones mecánicas, el sólido elástico de Hooke y todo eso. Todo eso requiere trigonometría, requiere conocimiento de las funciones trigonométricas. Y ya no digamos en grados superiores. En grados superiores se supone que ya todo el mundo sabe trigonometría y no hay que detenerse demasiado en eso, aunque nos podemos llevar sorpresas. Este curso de trigonometría rectilínea es más amplio de lo que les he comentado. Comienza, como debe comenzar, con los vectores, el famoso teorema de la proyección de Chasles. Después nos va a hablar de los ángulos, nos va a definir las relaciones trigonométricas, las líneas trigonométricas, va a hablar de proyecciones, adición de arcos, etcétera. Cubre más de lo que pues realmente se necesita en los cursos elementales de física, las fórmulas de transformación de las funciones seno y coseno,
de sumas a multiplicaciones. Eso, como les he dicho, resulta útil en la teoría de las vibraciones, y así sucesivamente. Lo que sí ya resulta anacrónico en estos textos y en muchos de los que se ven por ahí, este es el capítulo 3, tablas de logaritmos, es precisamente el uso de logaritmos con las calculadoras. Con las calculadoras ya tenemos una tabla de logaritmos en nuestra mano. Cualquier reloj celular trae ya una tabla de logaritmos. Lo interesante de esto es que la teoría de las funciones circulares es muy similar, análoga a la teoría de las funciones elípticas o a la teoría de las funciones esféricas, es decir, a las funciones especiales de la física matemática. En el curso de trigonometría nosotros vamos a aprender fórmulas de transformación de las funciones trigonométricas, y en los cursos un poco más avanzados, que yo no sé dónde se los den, quizá los de análisis, o un curso de trigonometría particular en ya licenciatura, donde les expliquen las expansiones en series de las funciones trigonométricas. Este no las explica, pero uno que les voy a presentar adelante. Sí, la definición de las funciones trigonométricas con ayuda de las integrales, que nos permiten o nos dan una idea más amplia de lo que son realmente las funciones, y finalmente su expresión en el plano complejo. Las funciones trigonométricas tienen una interpretación muy interesante en el plano complejo, ya que consisten de una cizalladura y de una rotación en el plano complejo. La transformación que definen en el plano complejo las funciones trigonométricas son eso, cizallas y rotaciones. Bien, este es muy recomendable. Cubre más de lo que se necesita en un curso elemental de física y quizá resulte un tanto ininteligible para gente que pues no conoce mucho del manejo de la notación matemática. Pero bueno, de eso se trata. Con ayuda de un profesor, este libro se les hará muy digerible. Y eso que es el más elemental de los que les voy a presentar. Les voy a presentar ahora un clásico muy usado. El libro de Lacroix. Lacroix. Tratado de trigonometría de Lacroix. No tengo yo empacho en presentarles estos libros de hace 100 años. Este es Tratado de Trigonometría Rectilínea y Esférica por S.F. Lacroix. Lacroix es un matemático francés muy conocido por su tratado de cálculo. El tratado de cálculo de Lacroix es uno de los más usados durante todo el siglo XIX en Europa, en América también, en Estados Unidos y en México. Por lo tanto, es muy común encontrárselo en las librerías de libros usados. Tratado de trigonometría junto con el tratado de cálculo de Lacroix, porque pues era el libro oficial en Francia, y Francia fue la fuente de mucho del conocimiento matemático, de mucho de los planes de estudio que se impartieron a principios del siglo XX en México. Antes de la Revolución Mexicana se leía a los franceses, y en Estados Unidos. Este libro es de 1863, es un tratado elemental de trigonometría, aunque el libro es un tanto mentiroso, ya que de trigonometría rectilínea y de trigonometría esférica solamente va a ocupar las primeras 84 páginas. Es un libro de, aquí se los digo, es un libro de 300 páginas, de 298 páginas, casi 300. De esas 84 se dedican a la trigonometría esférica y a la trigonometría rectilínea, de manera desigual, porque la trigonometría rectilínea ocupa 59 páginas y la trigonometría rectilínea la trigonometría esférica solamente 24. Lo que resta del libro es un tratado elemental de geometría analítica. Por lo tanto, este tratado de trigonometría es tanto un tratado de trigonometría como un tratado de geometría analítica. La segunda parte de este libro es lo que trae precisamente eso. Utiliza la trigonometría para explicarnos lo que son las transformaciones de los ejes, en particular la rotación. Es elemental, o eso es lo que nos dice Lacroix. Bueno, aquí trae las láminas, trae desplegables. Todas las figuras son desplegables, no van en el texto. Se despliegan y uno las ve por acá. Bien, este es el tratado de Lacroix. No trae las expansiones en series de trigonometría porque es realmente muy elemental. Vamos al último, que es el menos elemental de todos y a mi juicio el más
interesante de todos, el más interesante de estos tres que les acabo de presentar, es el Tratado de Serret. Tratado de Serret, Tratado de Trigonometría de Serret. Este es de 1900, es más nuevo que el de Lacroix, de Serret. Por supuesto, todos saben que Serret, como Lacroix, escribió un tratado de cálculo. El tratado de cálculo de Serret, como en alguna ocasión me lo hicieron notar, es un tratado con una fuerte componente geométrica, ya que Serret era prácticamente o se dedicaba únicamente a la geometría, así que su tratado de cálculo diferencial, el primer tomo de cálculo diferencial, es prácticamente un tratado de geometría diferencial. Este libro de trigonometría no trae geometría analítica como el de Lacroix y está dedicado completamente a la trigonometría. Consta de dos partes. Los primeros tres capítulos, los primeros tres capítulos son elementos de la teoría de las funciones circulares, la construcción de tablas trigonométricas y trigonometría rectilínea, trigonometría esférica. Hasta el capítulo 4 trata de trigonometría elemental propiamente dicha. Después de ese capítulo, en el capítulo 5, se llama complemento de la teoría de las funciones circulares, complemento de la teoría de las funciones circulares, lo que son el capítulo 5 y 6, ellos ya constituyen la parte avanzada de este tratado. Son de la página 200 hasta la 332. 132 páginas de una discusión bastante interesante de lo que es la trigonometría. ¿Qué es lo que nos va a presentar aquí? Nos va a presentar aquí las expansiones en series de los senos, de los cosenos, de los tangentes, la fórmula de Moivre, el cálculo de raíces de la unidad, resolución de ecuaciones trigonométricas y resolución de ecuaciones de tercer grado, aquí lo estoy viendo, resolución de ecuaciones binomias generales, resolución de ecuaciones trinomias por métodos trigonométricos, desarrollo de las funciones en series, descomposiciones fraccionarias, las funciones circulares de variables imaginarias, que por supuesto nos van a llevar a la definición de las funciones hiperbólicas. Desarrollo de esas funciones, etcétera, desarrollo y más desarrollo de diferentes maneras, sea como sumatorias o como productos. Y finalmente, resolución de triángulos por series de las fórmulas trigonométricas diferenciales. Es decir, en la última parte ya va a aplicar un poco de cálculo diferencial, un poco, no mucho. El libro se deja leer muy bien, trae muchos problemas de aplicación y cosas verdaderamente sorprendentes, problemas verdaderamente muy interesantes sobre, bueno, los más interesantes ya usan un poco de cálculo diferencial, pero los maestros muy buenos, no yo, pero los maestros muy buenos, pueden transformar esos problemas con cálculo diferencial en problemas que utilicen nada de cálculo diferencial, como todo lo que aparece en el American Journal of Mathematics cada semana. Bien, este libro, como les digo, no tampoco es difícil de conseguir, pues yo lo conseguí en una librería de libros usados y desde entonces lo leo porque se me hace mucho bien incluso la fórmula de Wallis, pero ya en la parte avanzada, la fórmula de Wallis para el pi, para el valor de pi. Entonces el tratado de Serret, ojalá les gusten este tipo de tratados. La trigonometría no debe ser considerada una materia por ser denominada elemental fácil, sino que debe ser considerada como elemental en el sentido de fundante, ya que solamente un buen conocimiento de la trigonometría nos permitirá dominar muchas de las teorías que vienen y sobre todo son el modelo de presentación de las propiedades de las funciones, ya no funciones explicadas de manera abstracta como en el análisis, sino funciones explicadas de manera concreta, con tablas, calcular sus valores, sus fórmulas de transformación, sus desarrollos en series, sus representaciones integrales, todo eso que será de mucha utilidad cuando se vean otro tipo de funciones a las que por motivos desconocidos se les llama funciones especiales de la física matemática. Muchas gracias.